La oposición encarnizada en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro no le causa tanto daño al mandatario como tal, como frenar los proyectos que generan bienestar al pueblo colombiano. Los medios de desinformación han hecho que la mentira sea protagonista de todo cuanto se difunde y las fuerzas del mal, los que precarizan el trabajo, los que se enriquecen a costa del abuso de los trabajadores, son mostrados como benefactores. En estos 2 años que restan vamos por 10 reformas que benefician a los más pobres, disminuyendo las brechas sociales. Hola, soy Aníbal Arévalo y quiero compartir mi columna a propósito de los 2 años del gobierno del cambio. Los 2 primeros años de un gobierno son claves para evaluar cómo se están haciendo las cosas. Si tenemos en cuenta que se inicia la mitad, donde se empieza a calentar motores para la siguiente contienda electoral, y los ánimos en favor de uno o en otro sector político se inclinan de acuerdo a los resultados que esté arrojando el gobernante de turno. En este caso, en Colombia tenemos por primera vez un gobernante proveniente del sector alternativo. Pero no solo eso, sino que se debe medir su desempeño en la solución de necesidades más urgentes como el empleo, la educación, la inflación, la revalorización o devaluación de la moneda, la inversión en el campo, entre otros factores que se tienen en cuenta en nuestro país. Pero en el caso de Gustavo Petro hay una singularidad, porque el político se forjó en una organización rebelde, que no por revolucionario fue de tendencia marxista. Por lo tanto, es un error craso tildar al presidente Petro de comunista. Él está lejos de ser comunista o parecerse al gobierno del impulsado por el coronel Hugo Chávez en Venezuela. No se parece en nada más que en la vocación pacífica. No obstante, nuestro presidente ha tenido empatía con los gobiernos alternativos latinoamericanos, como Lula da Silva, un mandatario forjado en las toldas sindicales de la metalurgia brasilera. Lula ha alcanzado importante desarrollo económico en su país por encima de Jair Bolsonaro, quien hizo una economía a costa de la destrucción del medio ambiente, con el impulso de la economía extractivista y la producción de carne a gran escala. Allí está el punto de entendimiento entre los mandatarios de Brasil y de Colombia, al impulsar el desarrollo económico de otras fuentes que dejen de ser exclusivamente los hidrocarburos. La promoción de energías alternativas requiere de un proceso a largo plazo. No obstante, los indicadores nos dicen que en Colombia el crecimiento del turismo supera los ingresos por concepto de petróleo. Sin embargo, no faltan los escépticos que creen que el petróleo es la única fuente de divisas de la nación. Nos abocamos a la séptima extinción de la humanidad con el cambio climático que producen los combustibles fósiles. Quienes hemos asumido el compromiso de la protección del medio ambiente, entendemos que es la mejor realización del gobierno de Petro, pues hay crecimiento económico, fomentando el empleo con el cuidado ambiental. Es un buen punto para el gobierno del cambio. Los indicadores nos dicen que bajó el desempleo. Se ofrecen matrículas gratuitas en las universidades públicas. El dólar tuvo cambios históricos que no se esperaban. Los líderes del uribismo, que es la fuerza opositora y boicoteadora, decían que el dólar llegaría a 7,000 pesos, pero resulta que llegó a niveles históricos como la caída a menos de 3,800 pesos. Es decir, el peso se reevaluó en el mundo para no ser una moneda tan débil.
Uno de los logros de mostrar del gobierno del cambio es la reforma pensional que va a beneficiar a quienes nunca pensaban obtener una pensión, pues nunca cotizaron. Se proyectan la laboral, de educación, la de salud, la reforma agraria que vienen en camino. La inflación bajó, que era otro dato especulativo de la oposición. Es falso que la gente tenga que padecer hambre. Al contrario, la despensa de los hogares estuvo más surtida, con productos al alcance del consumidor. Tampoco es que el gobierno pueda promover una actitud irresponsable de bajar precios sin tener en cuenta los costos de producción de los empresarios, quienes tienen que ganar y pagar a los empleados de la producción del mercadeo. La recuperación del turismo fue fenomenal al repuntar por encima del petróleo, como lo mencionamos antes. La ventaja para promover el turismo en Colombia: hay varios países en un solo país. Es por ello que el presidente Petro le ha llamado el país de la belleza. Algo que no había sucedido antes es que los jóvenes pueden hacer su carrera militar gratis. Muchos recordarán la millonada que tenía que invertir un padre de familia en dotación para un hijo que quería hacer su carrera militar. Pero también se le subió las bonificaciones a los soldados que prestan servicio militar a medio salario mínimo con proyección a un salario mínimo. Y un hito: otorgamiento de la mesada 14 para los militares pensionados. Eso no lo habían soñado los detractores. En el gobierno del cambio hay récord de incautación de drogas. Tengamos en cuenta que los gobiernos anteriores estuvieron permeados por el narcotráfico. Ahora se ha depurado la policía y las fuerzas militares. ¿No les parece bueno? Vivíamos en un narcoestado. Y para rematar, permítanme decirles que se avanza en la entrega de tierras gratis para el campesinado que la pone a producir comida. Al final de este cuatrenio se tienen que haber entregado 3 millones de hectáreas. No es cosa fácil, porque los terratenientes no las quieren vender porque las tienen de engorde. El gobierno del cambio, con sus metidas de pata, la corrupción en la UNGRD, los Olmedos y todo, es un gobierno que le viene sirviendo bien al país. Amigos, gracias por acompañarme. Esperamos sus comentarios y por favor activen la campanita.